En este video programaremos un detector de flancos para una entrada digital sobre la tarjeta SAM4S Explain Pro. Esta vez nos concentraremos en el botón integrado en la tarjeta y el LED anaranjado como nuestra interfaz. Imaginemos que tenemos conectados dos botones. Los botones pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, lo que implica que sin presionarlos se encuentran abiertos o cerrados respectivamente. En inglés se llaman Normally Open y Normally Closed. Las iniciales de estas palabras son las que comúnmente encontraremos en la documentación de los botones. Que sean normalmente cerrados o abiertos hace que su operación cambie por completo. Si vemos la salida del circuito de arriba, veremos que si presionamos el botón, obtendremos una señal como esta, pues inicialmente se veía la tierra a través de la resistencia y al hacer contacto con el botón fue posible ver al voltaje. Si quitamos la presión sobre el botón, observaremos el efecto contrario, pues una vez más, puede verse tierra al quedar abierto el contacto del botón. En el caso de un botón normalmente cerrado, si hacemos presión, abriremos el contacto del botón y dejaremos que se vea tierra. Si liberamos el botón, este volverá a hacer contacto y aparecerá el efecto contrario. Es muy importante tener esto en cuenta cuando se utilicen botones como entradas en un sistema digital. Un cambio en una señal de un nivel a otro se llama flanco. Si el cambio es de un nivel de voltaje bajo a uno alto, le llamamos flanco de subida o ascendente. En el caso contrario, lo llamaremos de bajada o descendente. Si viéramos al interior de un botón normalmente abierto, encontraríamos componentes metálicos como estos. El problema con los componentes mecánicos es que son susceptibles a vibraciones, deslizamientos y deformidades que, aunque sean microscópicas, afectan a la señal. Cuando presionamos el botón, la señal generada estará contaminada antes de llegar al nivel alto. A estos cambios les llamamos rebotes, que ocupan un tiempo antes que podamos considerar a la señal como útil para un sistema digital. Las señales que vienen de otros sistemas digitales no tienen estos conflictos. Por ejemplo, conectar dos tarjetas SAM4S no necesitaría de cuidados en este aspecto. Para detectar un cambio en una entrada digital, podemos utilizar el servicio de interrupciones, tema que veremos en un video posterior, o podemos hacerlo por encuesta como en los videos pasados. La programación implica las definiciones ya conocidas para configurar los pines. Si queremos una función que detecte los flancos ascendentes, necesitamos que regrese un valor booleano, que indique si hubo detección o no. A su vez, necesitamos que reciba como entrada qué pin es el que se monitorea. Hay dos grandes desventajas de no usar interrupciones. La primera es que las interrupciones, como su nombre lo indica, interrumpen a la función main para correr una función cuando ocurre algún evento. En este caso, un flanco de subida en una entrada digital podría activar una interrupción y no tendríamos que utilizar la función main para monitorear los pines. La otra desventaja implica que necesitaríamos tantas funciones de detección como entradas al sistema para poder conectar más de una entrada. Más adelante veremos por qué. En caso de las interrupciones, existe un bloque al interior del microcontrolador que se encarga de dispararlas y está conectado a todas las entradas, por lo que solo haría falta activarlas para que funcionaran. Regresando a la función, puede verse que dependerá de condicionales, de manera que el valor que resulte de la función puede inicializarse como falso en un principio. Obviamente debemos de leer la señal que nos interesa y comenzar a analizar la señal. Si el estado actual es diferente del estado inicial, quiere decir que hubo un cambio. Entonces esperamos un tiempo como lo hemos hecho en videos anteriores y leemos nuevamente el estado para cerciorarnos de que lo que leímos no se debió al ruido mecánico y que hemos pasado dicho ruido. En este punto debemos de asignar el estado actual al estado inicial, para que la siguiente vez que entremos a la función, este condicional no se active, pues nos interesa que se detecte el cambio solo en el flanco y no todo el tiempo que el botón, por ejemplo, se quede presionado. Si el estado actual es verdadero, quiere decir que el flanco fue de subida, por lo que el resultado de la función debe ser verdadero. Finalmente debemos regresar dicho valor a través de la función. Aún no hemos hablado de la variable estado inicial. Como esta tiene que guardarse aunque la función termine, debe definirse de manera diferente a una variable local. Recuerden que una variable local nace dentro de la función y muere cuando la función termina. En este caso, necesitamos que la variable se inicialice solo la primera vez que se llama a la función y que no se borre cuando ésta termina. Para conseguir esto, hacemos que la variable sea estática. Una restricción de estas variables es que solo pueden inicializarse con constantes.
En este caso usamos false, pues se supone que si buscamos un flanco de subida, la señal debería estar originalmente en el nivel bajo. De esta forma, los condicionales tienen sentido. Y si se confirma el flanco, haremos que la próxima vez el estado inicial sea true, con lo que el primer condicional no volverá a ser verdadero, sino hasta que exista otro flanco de subida. Si no se cumple el último condicional, el resultado permanece sin cambios. De esta forma, garantizamos que la función solo regrese true cuando ocurre un flanco. Sin embargo, ¿qué pasaría si tuviéramos un botón normalmente cerrado? Este iniciaría en true, haciendo que los condicionales se cumplieran y que la función dijera que sí existió flanco debido al valor de inicialización de la variable estado inicial. Para corregir esto, necesitamos hacer que la variable estado inicial tome como primer valor el que la entrada tenga al inicio del programa, pero su valor de inicialización, como se dijo, debe ser constante. Para evitar que el error anterior suceda, debemos detectar cuando la función se corra por primera vez. Así, podemos cargar el valor deseado a estado inicial y dejar que las siguientes veces la función corra normalmente. Para esto, declaramos otra variable, que revela si es la primera vez que la función corre, por lo tanto debe de iniciar con el valor true. Si la entrada digital se encontraba en un inicio en alto, los dos primeros condicionales serán verdaderos, permitiendo que el estado actual, que es alto, quede registrado como estado inicial. Sin embargo, agregamos una condición al último if, que si es la primera vez que se corre la función, no asigne a la variable resultado un true, y la salida de toda esta función permanezca como false. Una vez que ha terminado la función, debemos hacer que la variable primera vez sea falsa, para que las próximas veces no se tome en cuenta. Noten que el valor de estado inicial depende de la entrada. Es por esto que necesitaríamos diferentes funciones de detección para diferentes entradas. Si quisiéramos hacer un detector de flancos descendentes, solo haría falta modificar el estado inicial y la condición para que la función regresara un true. Para construir un programa que encienda y apague el LED usando el mismo botón, tendríamos un programa como este. Las funciones de inicialización son iguales o similares a las que hemos usado en videos pasados, y la lógica del programa se reduce a 4 líneas dentro del ciclo while infinito. Primero, debemos esperar a que la función flanco descendente sea verdadera, para un flanco del botón. En ese momento encendemos el LED. Luego, esperamos hasta que se detecte otro flanco descendente del botón y en ese momento lo apagamos. Noten que buscamos flancos descendentes en el botón, pues su conexión hace que dé un nivel alto de tensión cuando no se ha presionado y uno bajo cuando se presiona. Es decir, si se presiona, generará flancos negativos. La aplicación funcionando se muestra a continuación.